La depresión es uno de los padecimientos con mayor incidencia dentro de las sociedades actuales. Se calcula que 19 millones de norteamericanos la padecen, entre niños y adultos, personas de todas las edades. Por otro lado, en nuestro país se calcula que son 10 millones de personas los que padecen depresión. La depresión está considerado como un padecimiento que se manifiesta a través de una profunda tristeza y en una situación que no valora adecuadamente lo que se tiene alrededor. ¿Cómo desde la tradición y la visión budista se pueden dar claves específicas para que las personas puedan resolver la depresión en la que viven? Bueno, primero habría que distinguir entre tristeza y depresión, porque estamos hablando de niveles diferentes. En este caso, cuando hablamos de depresión como ya una enfermedad, como lo califica ya las neurociencias, ya estaremos hablando de un proceso más complicado que tendría que ver con cuestiones de tipo biológico, psicológico y también inclusive se considera que ambiental. Digamos, en una primera instancia hablemos de la biológica y después de la ocasionada por motivos sociales. Bueno, ok. Si partimos del principio de que todo es mental, que el universo es mental y que nosotros somos seres mentales, evidentemente desde esa particular visión, el budismo plantea que sobre todo tiene mucho que ver con la cuestión del ego. La persona siempre va a buscar que el mundo esté de acuerdo a sus necesidades, que el mundo se adapte a sus necesidades, cuando en realidad el mundo, tú estás hecho para adaptarte al mundo. ¿Y qué hay con respecto a los distintos factores sociales que juegan una constante presión sobre las personas, sin importar la edad? En primer lugar, el budismo plantea que debemos mantener un estado de ecuanimidad y modificando la perspectiva. Repito, todo es mental. Por lo tanto, si alguien te roba, en lugar de que te deprimas, te pongas triste porque alguien te robó, lo que tienes que hacer es, sobre todo, cambiar la perspectiva. Es la oportunidad que tienes para practicar el desapego. Monje, en las sociedades modernas, en las sociedades actuales, se han convertido hasta una especialidad o una serie de especialidades para tratar este tipo de padecimiento. Y en ocasiones se llega hasta niveles de medicar a una persona cuando hablamos de niveles profundos. ¿Cómo desde el budismo se pueden abordar situaciones como esta? Personas que se encuentran en una situación aguda de depresión. Si partimos de cuestiones científicas ya de neurociencias, es muy fácil ubicar cuando una persona medita, empieza a segregar a nivel cerebral ya endorfinas y sobre todo dopamina, noradrenalina y serotonina, y estas son las causantes que van a llevar al sujeto a un estado de paz, de armonía y de tranquilidad. Entonces, el simple hecho de meditar te va a producir un estado de paz y de armonía, y dependiendo del tipo de meditación que tú vayas a emplear, evidentemente vas a ir tratando de resolver tus problemas. ¿A qué me refiero con tipo de meditación? La mayoría de las personas tiene la idea de que meditar es dejar la mente en blanco y ya, pero existen distintas técnicas, aunque todas busquen el mismo objetivo. Por ejemplo, la meditación que denominamos activa consiste en ir por medio del razonamiento a cuestiones profundas. Por ejemplo, en este caso sería preguntarte ¿por qué estoy deprimido? ¿Para qué estoy deprimido? ¿A quién estoy afectando? Etcétera, etcétera. Y a partir de un autoanálisis total y completamente honesto hacia contigo mismo, vas a empezar a ubicar estos procesos. Es decir, debes estar consciente de la enfermedad para poder superarla.
Digamos que si tuviéramos que compartir claves con las personas que sufren depresión, una sería la meditación. ¿Qué otras más? ¿Cuáles otras más? Sería también utilizar la meditación con ejercicios de respiración. La respiración va a modificar el ritmo cardíaco modifica el ritmo y la velocidad de la circulación, y la circulación hace que la oxigenación impacte de manera diferente en las neuronas. Entonces, por el simple hecho de respirar de una manera tranquila, lenta, profunda y sobre todo de manera consciente, las personas pueden empezar a modificar esas actitudes que tienen y poco a poco, de manera muy gradual, van a ir saliendo de esos estados. Esa sería la propuesta muy a grosso modo de lo que plantea el budismo. Hablamos entonces de meditación y casi como una sola de la conciencia de la respiración. Esto también te lleva necesariamente a una visión que tenemos en el budismo. Decimos que tus pensamientos en realidad no eres tú, es una proyección de ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos deprimimos, nos entristecemos cuando nos identificamos con los procesos emocionales, con los procesos mentales. Nuestra mente, que conocemos, la mente ordinaria, está constantemente bombardeándonos con información que nosotros estamos asimilando. ¿Y qué tenemos que hacer? Durante el proceso de la meditación debemos dejar que las imágenes, las ideas, los recuerdos, pensamientos, etcétera, pasen y pasen sin que tú te identifiques con ellas. Es como cuando una persona está mirando una telenovela. La señora se identifica con la protagonista y ya está llorando, ya está sufriendo, ya se está riendo, o el señor que está viendo fútbol. Si es su partido el que va ganando, se pone eufórico, se enoja, etcétera, etcétera, porque hay un proceso de identificación pleno con la circunstancia. Entonces, en este caso, en el budismo se plantea que toda la emoción es resultado de una identificación con las circunstancias externas o con tus pensamientos. Es decir, o una persona deprimida, una persona confundida, asume que él es, que ella son los pensamientos, cuando en realidad, entiendo, de acuerdo a lo que nos estás explicando, que nosotros somos mucho más que nuestros pensamientos y que los pensamientos son solamente una proyección de ese profundo ser. ¿Es así? De hecho, para nosotros, en algunas tradiciones, en realidad nuestro cerebro no genera los pensamientos. Nosotros solo vamos a sintonizar los pensamientos. Nosotros en nuestra estructura cerebral y captas las frecuencias con las que tú estás sintonizando. Entonces, si tú entiendes que los pensamientos simplemente son vibraciones que tú vas captando, no necesariamente tienes que identificarte con estos procesos. Tú constantemente, todos en general, llegamos a captar pensamientos muy negativos, ¿no? De pronto ves a una persona en la calle y ya sea que te sea muy atractiva y no la conoces ni sabes por qué, en realidad tienes que aprender a controlar tu mente. Entonces, si tú aprendes a controlar lo que llamamos la mente ordinaria, vas a aprender a controlar los procesos emocionales y, por supuesto, ya vas a entrar a estados más elevados. Monje, la depresión puede tomar distintos matices. A veces se manifiesta a través de miedos profundos, a través de la angustia, a través de un constante desasosiego interno. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo guarecerse? Hay quien
como parte de visualizaciones, dice que hay que imaginarse en una esfera de cristal, en donde las emociones, las sensaciones negativas no penetran y en consecuencia nos ponemos a cubierto de todo esto. En el budismo, o al menos en la corriente que tú practicas, monje, ¿así es? Lo que necesitamos entender antes que nada es que si retomamos las enseñanzas budistas, se supone que tenemos 3 venenos mentales: el apego, el odio y la ignorancia. Y en este sentido, cuando nosotros somos capaces de superar estos 3 venenos mentales, podemos entrar en un estado de plenitud. Entonces, las personas, por lo general, vivimos en la causa primera de todo el sufrimiento, que es el apego. El apego no solo a los bienes materiales, también a las personas, al trabajo, pero sobre todo el apego a la idea de un yo, de un nosotros, de que existimos por nosotros mismos. Entonces, cuando vamos asimilando el concepto de que en realidad el yo no existe como una entidad, sino como un concepto, vamos a ir modificando ya nuestra perspectiva de las emociones, de lo que llamaríamos personalidad y de lo que llamamos o tendemos a denominar el yo. Si entendemos que el yo solamente es un concepto, evidentemente vas a ir modificando muchas perspectivas que la cultura occidental te está metiendo constantemente. Querido monje, parece como si todo esto fuera filosófico, racional. Pero lo que he podido experimentar y he podido conversar contigo en otras ocasiones, esto es totalmente vivencial. Es decir, cuando las personas acuden a su interior, profundizan, detectan una especie de fortaleza, de calor, de protección, y acudir a lo más profundo de nuestro ser es lo que empieza a librarnos de esa angustia, de esa ansiedad que van ocasionando la depresión. Esto es real, esto a pesar de que lo podamos describir, se mantiene en secreto porque nadie lo puede vivir por nosotros. ¿Y cómo podemos ser en todo momento o en todo caso guías, ilustradores, compañeros de viaje de quien está viviendo una situación como esta? Lo que necesitamos sobre todo es entender que la naturaleza que nosotros tenemos antes que material es una naturaleza mental, una naturaleza en términos occidentales, una naturaleza espiritual. Cuando nosotros nos adentramos a nosotros mismos a través de la meditación o de otras prácticas, vamos a ir sobrepasando niveles de conciencia. Desde mi muy particular punto de vista, la depresión viene a partir de no poder controlar la mente ordinaria y ser obsesivo con algunos procesos que se generan en la mente conceptual. Hay una frase que dice: no hay peor tormenta que la que uno se hace en su cabeza. ¿Sí? Entonces, si uno es capaz de controlar ese flujo de pensamientos obsesivos que llegan cuando uno está deprimido, uno ya está saliendo de ese estado. Ahora, la meditación tiene una característica. La base de la meditación es lo que llamamos el aquí y el ahora, y no consiste en otra cosa que ser capaz de observar tu mente como algo ajeno y distante. Cuando tú estás viendo una película, si te vas identificando con la historia y si te vas identificando con los personajes, vas a ir viviendo a la par de la proyección. Si analizamos a profundidad, la película en realidad solo es una proyección. Lo mismo sucede con tu mente. Tu mente está haciendo proyecciones de recuerdos, ideas, frustraciones, etcétera, etcétera. Pero si entiendes que en realidad es solo una proyección y que tu mente
debe ser como un espejo, así es una analogía budista que refleja todo este proceso. Dice, tu mente es como un espejo, puede reflejar todo, pero no ser aquello que refleja. Es decir, tú puedes observar tus pensamientos sin que necesariamente te integres, te identifiques con ella. En el momento en el que la persona se da cuenta que ya está triste, ya no está en el plano de lo emocional, ya está en el plano de lo que llamamos la mente vigilante. No sé si me doy a entender. Entonces, una persona cuando está enojada, simplemente está enojada. Pero cuando te das cuenta que ya estás enojado, en realidad ya no estás en el enojo, ya estás en la mente consciente o mente vigilante que se da cuenta del aquí y el ahora. Entonces, al ya no estar en el proceso de lo emocional, ya estás pasando a un nivel superior. ¿Sí? Entiendo entonces, querido monje, que uno de los ejercicios, o bueno, uno de los retos implicaría desprenderse de esa maraña en la cual vive uno, observar lo que se está viviendo y lo que nos aqueja para poder asumirlo en una dimensión superior y poderlo resolver. Es decir, no tratar de resolver nuestras aflicciones con aquello que está ocasionando nuestras aflicciones. Y también entiendo, a partir de esto que nos acabas de explicar, que el ejercicio, la alimentación, las relaciones afectivas sanas, etcétera, vienen a ser en realidad complementarias y accesorias del punto central, que es resolver estas cuestiones en nuestra interioridad para asumirnos como algo superior y a partir de ahí poner orden en esto que nos está quejando. ¿Es por ahí? Sí, claro. Es importante, es fundamental practicar un deporte, tener una alimentación sana, tener un núcleo de convivencia sano, etcétera, tener un autoconcepto correcto, adecuado, pero sobre todo ya el proceso de la depresión lo vamos a poder sacar a partir de romper la identificación con los pensamientos, con la maraña de pensamientos que tu mente está generando. Entonces, cuando tú pasas de la mente conceptual y de la mente emocional a través de la mente vigilante, tú puedes entrar a lo que llamamos la conciencia pura. La conciencia pura es un estado en el que la mente se da cuenta de sí misma. Entonces, si la mente se da cuenta que se está dando cuenta de sí misma, ya no es ni las emociones, ni las sensaciones, ni es los pensamientos, es simple y llanamente conciencia de sí misma. Monje Juan Carlos, te agradezco los minutos que nos has concedido. Estaremos abordando en otra ocasión temas vinculados a este que hoy hemos elegido y que seguramente serán de mucha utilidad para las personas que están pasando una situación de depresión. ¿Algún mensaje final, palabras finales para quienes están viviendo esta situación? Mira, sobre todo lo que debiéramos entender es que la depresión, más allá de los procesos biológicos, tiene que ver mucho con el sentido, vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, el sentido de ego. Cuando nosotros aprendamos que no hay mayor satisfacción que dar al otro, que compartir al otro, lo poco que podamos, escucharlo, darle una palabra de aliento, un abrazo, etcétera. El acto de dar al otro es la mayor felicidad que te puede provocar o que puedes encontrar en la vida misma. Entonces, a las personas que están padeciendo este proceso, yo les invitaría a que practicaran el amor incondicional, a que desarrollaran la compasión universal o bodhicitta, como le llamamos en la tradición budista. El amor, entendido como el servicio incondicional a los demás, sería la solución a este tipo de conflictos. Gracias, querido monje.